Vamos a tener nuestra enseñanza en esta tarde. Y solamente para ponerle base a lo que vamos a hablar esta noche, recordamos que la semana pasada terminamos de ver la tercera de las personas que menciona Pablo en la Escritura: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y eso lo tenemos perfectamente claro. No creo que haya dudas de eso. Así que, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? No como hombres naturales ya, sino como hombres espirituales, como mujeres llenas del Espíritu, no como cristianos carnales, que todavía los vence esa inclinación a vivir separados de Dios y a vivir bajo su criterio y bajo su voluntad, sino que cada día se levanta y se dispone a crucificar la carne, a decirle no a los deseos carnales en cualquiera de sus manifestaciones. El andar lleno en el Espíritu se malinterpreta constantemente. La Escritura nos habla de que el andar en el Espíritu tiene límites, y es lo que vamos a aprender hoy. Al comienzo de nuestra vida cristiana, pues éramos como máquinas, como carros, que teníamos un motorcito pequeño, tal vez de medio caballo de fuerza. Pero eso no es lo que estamos destinados a hacer. Lo éramos así porque no teníamos madurez. Y por eso muchos cristianos viven siempre en la inmadurez y siguen siendo como unas máquinas con un motor pequeño. Cuando nuestra meta como cristianos es ser máquinas poderosas, potentes, es decir, verdaderas máquinas de poder para el Señor, porque estar lleno del Espíritu es estar lleno de poder, un poder que podemos aplicar de una manera práctica a nuestra vida, y que la mayor parte de las veces malinterpretado ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu se queda en teoría y en cosas místicas, y nunca aterriza a la vida diaria. Pero así como ninguna máquina, por potente que sea, puede lograr nada sin combustible, ¿o no? Podemos tener un poderosísimo avión ahí en el aeropuerto esperando volar, pero si no se le pone combustible, no sirve de nada. El carro más lujoso y más potente que se pueda imaginar se queda a media carretera si se le acaba el combustible. Bueno, de esa misma manera, tampoco nosotros podemos lograr nada. Eso es lo que no hemos entendido, apartados de Cristo. Él fue claro y preciso, y lo registra Juan en el capítulo 15, versículo 5. Lo compara ahora, no en el término de una máquina, pero es algo parecido. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, ojo con esto, permanece en mí y yo en él, es una intimidad y una unión. Andar con él, lleva mucho fruto.
la sentencia es clara: porque separados de mí, nada pueden hacer. Por mucho conocimiento intelectual que tengamos, espiritualmente hablando, es más, por mucha madurez que tengamos en el conocimiento de Dios, si nosotros nos separamos de Jesús, no podemos hacer nada. Por eso hay un montón de cristianos intelectuales que se convierten en teólogos, pero en el cristianismo práctico son cero a la izquierda. Y eso no sirve de nada. Acuérdense, la letra mata, el espíritu vivifica. Pero si a la letra le sumamos el espíritu, es al conocimiento, el espíritu de Dios, eso es un explosivo. Tremendo. Por eso no importa qué tan maduros seamos espiritualmente o cuánto conocimiento tengamos, nunca podremos ser productivos a menos que estemos caminando en el espíritu. Ahora bien, al hablar del caminar en el espíritu o caminar según la carne, esto nos enseña que hay dos opciones. El espíritu, cuando dice que andar en el espíritu, es andar en el poder y en el espíritu de Dios. Y nuestro espíritu, que tenemos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu se convierte en el interruptor. De manera que ahí es donde se determina qué tipo de caminar vamos a tener, en la carne o en el espíritu. Póngale mucho sentido a esto. El hombre recién convertido al cristianismo, no hay duda que parece estar inclinado hacia el comportamiento carnal. Sí. Sigue siendo víctima involuntaria de la carne, porque está completamente entrenado para ello. Pasó años de entrenamiento viviendo sin Dios, separado de Dios. Entonces, como persona está entrenada para andar en la carne y tiene un jalón tremendísimo para ello. Está acostumbrado a operar independientemente de Dios. Así fue entrenado y le queda esa tendencia muy fuerte cuando la persona está recién convertida. Yo esto lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Es como si se encontrara usted un niño de la calle que tiene uso de razón, viviendo en la basura, comiendo lo que encuentra, sin bañarse, todo harapiento, no conoce de reglas de ningún tipo, no tiene ningún límite de nada, y de repente usted lo toma y se lo lleva a su casa y lo hace parte de la familia. Él no va a llegar la noche y va a decir: ¿dónde está mi cepillo de dientes? Perdón, nunca se lava los dientes. Ni siquiera va a decir: ¿cuál es mi toalla? No se baña. ¿Qué requiere? Ser enseñado. Se le va a poner ahí el tenedor, el cuchillo, la cuchara, y va a hacer esto para qué. Hasta que se va a comer con las manos. Y no tenemos que sorprendernos, porque bueno, aunque ya esté en una casa donde hay normas, donde hay reglas, donde se conocen normas de urbanidad, él no las sabe y no sabe vivir así. Así es el cristiano recién convertido. Contrariamente, la voluntad del cristiano maduro, que ha sido enseñado en la palabra verdadera, está inclinada hacia el espíritu, porque entendió su unión con Dios.
que es un espíritu con Él. Perdió su independencia. Ahora vive unido a Dios, aunque de vez en cuando toma decisiones equivocadas. Que eso es lo que es normal que suceda así. Nadie somos perfectos. El hombre más espiritual se equivoca. La mujer más espiritual falla en ciertas cosas. No me refiero a lo que fallaba antes. Falla en pequeños detalles que no son agradables a Dios. Yo pongo como ejemplo aquí siempre el carácter. La mayor parte luchamos con eso. Y uno trae la tendencia a ser explosivo muchas veces. Y aún como cristianos ya temerosos de Dios, ya con años, todavía de repente nos damos cuenta que nos salimos y perdimos los estribos. El enojo llegó un poco más allá. Y aunque no guardemos el enojo después de que se pone el sol, el asunto es que nos damos cuenta que sí, la ira excedió, podemos decir, lo permisible, los límites. Pero ese hombre, ahora espiritual, que falla de vez en cuando, está aprendiendo, dependiendo de los años que lleve, y dependiendo de la sinceridad de corazón, y dependiendo del entendimiento que haya tenido, que ya no puede vivir como vivía, porque ya no es un esclavo del pecado. Entonces, como les decía al principio, se levanta cada mañana y cada día aprende a crucificar la carne y a caminar en el Espíritu de una manera cotidiana. Ahí es donde se ve el crecimiento. Y es un aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es algo instantáneo, ¿no? Como la salvación. La salvación es un acto de fe, pero la santificación es un proceso. Pero andar en el Espíritu es, el niño empieza a gatear, ¿no? Y después empieza a hacer solitos. Pero no hay niño que haga solitos y de repente pegue la carrera y se vaya hasta la esquina. No hay. Ese niño a veces se cae, ¿o no? Cuando empieza a caminar. Y va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo, y sucede así en todo. ¿No se acuerda cuando aprendió a andar en bicicleta? ¿Cómo? ¿Por qué se va de lado? Pues ¿para qué no se levanta? Pues que él sabe guardar el equilibrio. Y llega de repente alguien a andar en bicicleta, se soltando los manos. Es un experto ya en andar en... Así también tenemos que convertir nosotros en hombres y mujeres expertos a andar en el Espíritu. Y es en lo que el cristiano no le entra, no lo ha entendido, que es un caminar diario. El cristianismo es esto, una vida para andar en el Espíritu diariamente. No, a veces sí y a veces no. Déjame decirse de otra manera, no existe forma o fórmula mágica para aprender a andar en el Espíritu. No es 2 por 2, 4. Si nosotros como cristianos estamos anhelando una fórmula mágica, una lista precisa y segura para caminar en el Espíritu, le tengo una noticia: vamos a quedar totalmente desilusionados. Por eso yo he dicho muchas veces, si se tratara solamente de ponerle la mano y una oración y que cayera y se levanta un hombre nuevo, no, pues qué padre, ¿no? Qué sencillo. Ponme la vida.
Es un aprender. Es donde entra el misticismo. Y no le digo que no haya que orar por las personas. Y no le digo que no haya que imponer las manos. Y no le digo que Dios no obre y haga algo. Pero andar en un cristianismo práctico y real demanda aprenderlo. Lo estamos viendo ahorita en el Inca. La gente quiere llegar y en una semana lo que se le corta la borrachera o el pasón que se dio. Quiere ya estoy bien, no, ya, listo, ya no necesito estar aquí. No, hijo, todavía ni empiezas. Y sale. Y hay uno que regresó. Y todavía no cumple el mes y ya está otra vez diciendo lo mismo, exactamente las mismas palabras. Ya estoy. Ya dije yo que se vaya. Va a volver a lo mismo, no está preparado, no entiende que no puede arreglarse una situación que tiene años de práctica en un instante. Es como los matrimonios. Están pero lastimados, heridos, golpeados. Y quieren que con una plática y una oración ya todo cambió y se arregló todo. Pues claro. No, hombre, no. Eso no es así. Hay que hacer la talacha y hay que empezar a aprender a vivir como un matrimonio normal, haciendo cada uno lo que le toca hacer. Así es el cristianismo. Hay cierto grado de misterio, aquí sí, al hablar de caminar en el Espíritu. Por eso no se puede capturar, no se puede concentrar en una fórmula. Tú vas así y así y así y ya está. No. Bueno, si yo me voy a la Escritura, les voy a recordar otra vez la historia. Jesús le dijo a Pedro: cuando eres joven hacías lo que querías, ¿o no? Era su voluntad. Cuando tú seas grande, no vas a ir ya donde tú quieras. Alguien te va a decir. Entonces, vas a estar sujeto a otra voluntad. Y en el cristiano es la del Espíritu de Dios. Por eso mi insistencia, y parece repetitivo y lo es, no puede faltar una oración por la mañana: Señor, lléname de tu gracia, hazme sensible a los estímulos de tu Espíritu Santo aquí. No seamos tan pretenciosos. Déjame oír tu voz. Háblame. Sí, pero no leo la palabra. Pues ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Qué quiere? Que le grite aquí. Estímulos internos. El Espíritu Santo está aquí. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo hace morada aquí. Él habla al interior del hombre y uno tiene experiencias tremendas en sí. ¿Por qué no? Me lo dijo aquí adentro y no hice caso, y el resultado es este. ¿Está entendiendo? Hay que estar atentos, sensibles, y eso es cuando hay comunión, cuando hay relación estrecha con el Espíritu de Dios. Incluso desde el momento que nosotros creamos haber reducido el caminar del Espíritu a una fórmula, pues lo más seguro es que dejemos de estar llenos del Espíritu. Porque ya mecanizamos el asunto. Y mecanizar las cosas de Dios se llama religión. Por eso circunscribimos la relación con Dios a ciertos ritos, a ciertas ceremonias, a ciertos actos, a ciertas palabras, a ciertas formas. No. El caminar en el Espíritu debe ser
experiencia diaria, distinta, diferente, que tenemos que esperar que Dios nos sorprenda cada día. Si ayer hizo algo, el Señor no dijeron la palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en las de ayer? Es que ayer me coloqué, aquí me puse, aquí, y desde aquí empecé a orar, y Dios me oyó. Es como el teléfono, ¿no? ¿En dónde agarra la señal? ¿Allá o acá? En este momento no estamos caminando en el Espíritu. Dios nos puede hablar postrados de rodillas, y puede hablarnos en el baño, así como en cualquier lugar, cuando hay una estrecha relación con Dios. Déjenme ponerle una sola palabra aquí. Caminar según el Espíritu es más bien una relación, más que un régimen. Régimen habla de, es así, 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 así. No, es relación. Vamos a ilustrar esto de una manera. Y podemos pensar en un matrimonio o en nuestro matrimonio. Posiblemente comenzamos nuestra relación matrimonial confiando en ciertas reglas para tener una comunicación efectiva, aún en la intimidad. Estos pasos son así, pero si cuando pasa el tiempo nosotros seguimos sujetos a ese reglamento y a esos pasos, pues lo más seguro es que ya ni haya comunicación y ni haya intimidad. En los viejitos se vale, en los jóvenes no. ¿Me están entendiendo? Es un descubrir, es una experiencia nueva cada vez. Así es la relación cuando se anda en el Espíritu. La meta del matrimonio es desarrollar una relación que sea más íntima que las reglas. Es lo que yo le decía, ¿no? ¿Se acuerda de aquella ocasión que alguien nos compartió que era muy importante que cuando como matrimonio estableciéramos días, que dijéramos, bueno, va a ser los miércoles y va a ser los viernes, ¿eh? O sea, tú tienes necesidad, pero acuérdate que establecimos el miércoles y el viernes. Y yo se los aclaré, le dije, no, pero eso no. Pues, ¿cómo? La mujer tiene necesidad, el hombre tiene obligación en ese momento de cumplir su función. Y al revés. Ya mañana, ya para qué la quiere o para qué lo quiere. Hay una mujer que no me gusta en la televisión, hace unas entrevistas, siempre tiene su doble sentido ahí que no me gusta. Bueno, buenas noches, recuérdense, hoy toca. Y la gente se la come. ¿No? Los recién casados, yo les he puesto un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estaba recién casado que llegaba a comer? Ya estaba la comida lista y hasta servida y todo. De repente le decían, ¿comemos o qué? Decía, mejor o qué. La comida la podemos dejar para después. Así es la relación con Dios. Es instantánea. A veces uno está bien ocupado haciendo cosas y si se pierde esa comunión, de repente dice Dios, vete que
necesito hablar contigo. ¿Qué le hace? No, espera, Señor, acuérdate que estoy preparando el mensaje para mañana. ¿Cómo no? Acuérdate que tengo. Es ahorita. Y cuando uno obedece, se sorprende. Vamos a hablar un poquito de la oración para que entienda cómo. Y vamos a ir aprendiendo cosas. Vamos a pensar por un momento la forma en que oramos. Por eso yo le he dicho, ¿cómo aprendemos a orar? Como oran aquellos que oímos orar. Si usted está en una congregación donde el pastor trae, o los que oran traen el formato religioso, respetuoso en exceso, usted, padre, que está en el círculo de la santidad, usted, Señor, grandísimo, omnipotente, etcétera, pues así van a aprender a orar los que van llegando. Y dicen, no, pues así es, como Dios oye. ¿A poco no se le hace a usted cuánto tiempo pasó para que como familia nos diéramos cuenta nosotros? Y si no se han dado cuenta, de veras que se lo han perdido. Confundimos el respeto con cosas que no tienen nada que ver con el respeto. Hay gente, y yo no le quiero quitar su intención, si así lo hace, lo felicito, que bueno, nada más que eso respáldenlo con todo, en todas sus actitudes con su padre. Pero hay hijos que a su padre le dicen de usted. Se dirigen así desde niños. Usted papá, usted mamá, usted. Pero no les suena así como desconocimiento, como falta de confianza. Es lo mismo con Dios. Yo cuento las oraciones del salmista y todo, nunca se refiere a Dios como usted. Tú. Pero qué bonito es acercarse. Papá, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. De tú a tú. Habla de confianza. Bueno, en el orar también, ¿cómo se hacen las oraciones? ¿Cómo hacemos las oraciones? Cuando empezamos, pues lógica, hay una cosa importantísima que no podemos obviar. Y díganme lo que me digan, la forma de orar correcta es esa, porque eso enseñó Jesús. Cuando ustedes oren así, oren, Padre nuestro, que estás en el cielo. Estás. No dijo, Padre, usted que está en el cielo. No, Padre nuestro, mío, que estás en el cielo. Y dar una fórmula allí, no. ¿Dónde está el error? En que la gente ha querido repetir esa oración y la hace rezando, repitiendo la misma oración y piensa que ya con eso ya está orando como dijo Jesús. No, Él nunca dio una fórmula. Él simplemente con ello enseñó pasos que debe comprender la oración. Cuando no es una repetición, Él tiene que ser exaltado. Debe haber petición, debe haber alabanza. Es el tipo de oraciones que hay. Pero a veces cuando nosotros vemos, hay congregaciones que cada domingo preparan una tarjetita con una oración escrita para que sea lo que ore la congregación. Bueno, cuando empieza la gente está bien, porque está aprendiendo a orar. Pero imagínese un cristiano de 15 años buscando al pastor, diciendo, pastor, ¿cuál va a ser la oración que voy a orar esta semana? No suena. Es lo mismo. Por eso tenemos que aprender a orar. A veces se nos recomienda, hay que orar con un acróstico.
puesta verticalmente y después con cada primera letra se dice una palabra. Un ejemplo es de una acróstica es casa. Ponga casi y podemos orar por confesión, agradecimiento, súplica y adoración. Y no está mal. Pero si tenemos varios años como cristianos y permanecemos y no salimos del acróstico, pues está lamentable el asunto. No hemos aprendido de qué se trata la oración. Porque la oración no es una fórmula. Un cristiano que anda en el Espíritu sabe orar. Y sabe que el lenguaje de nuestra relación con Dios es la oración, el lenguaje. De esa misma manera, el caminar en el Espíritu es en esencia una relación con el Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros. Y eso desafía cualquier cuantificación. Es un fluir. La relación es un fluir. Si ve usted que incluso se nos van haciendo a nosotros costumbres en el saludo, por ejemplo. Le digo, se nos van haciendo. A mí yo la tengo. ¿Cómo estás? Esa es mi forma de saludar. Tengo que aprender a relacionarme mejor. Hay que cambiarle, pues, se hace muy monótono. Y el otro contesta bien, aunque no esté. ¿Sí se dan cuenta que todos estamos bien? Pregúntale a alguien, ¿cómo estás? Bien. Vamos, ¿cómo estás? Bien. No piensa lo que está diciendo. O sea, la oración es lo mismo, también no pensamos lo que está diciendo, porque la hacemos mecánica. Fíjense cómo el andar en el Espíritu es otra cosa. Y le tengo una buena noticia: sí hay una fórmula de saber qué es andar lleno del Espíritu. Sí la hay. Pero no como nosotros pensamos, como una ecuación, como una lista de cosas, no. Porque aunque las Escrituras no dan una fórmula para andar en el Espíritu, sí nos ayudan a ver que el andar llenos del Espíritu, qué es y qué no es. Y yo le garantizo que en las próximas lecciones que tengamos nos va a quedar claro qué es andar en el Espíritu y qué es no andar en el Espíritu. El Espíritu no es flotar como fantasma o voltear los ojos al revés. No es eso. Eso no es andar en el Espíritu. Pero no quiero adelantarme. En esas cosas que la Escritura nos enseña se encuentran límites benéficos para los cristianos, que eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Y vamos a dejárselo. Y lo hizo en boca de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, 16 al 18. Fíjense qué sencillo. Digo pues, anden en el Espíritu. Ojo, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Está claro? Y sí, cuando yo empiezo a satisfacer los deseos de la carne, ya no estoy andando en el Espíritu. Ahí le dejo eso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. No se llevan, son contrapuestos. Son deseos distintos. El deseo del Espíritu es vivir
una vida unida a Dios. El deseo de la carne es vivir separado de Dios. Choca. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, o lo que quisieran, mejor dicho, hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esto se ha malinterpretado tremendamente. No está bajo la ley. Por eso mucha gente dice, es por gracia de Él, no por ley. En esta parte de la Escritura podemos detectar con claridad al menos 4 cosas importantes que nos podemos llevar esta noche, y aquí terminamos. 4 cosas. No podemos andar en el Espíritu si vivimos satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora sí, cada uno debemos decir, ¿cómo ando yo? ¿En el Espíritu o en la carne? ¿Qué satisfago? ¿Qué satisfago? ¿La voluntad de Dios o la mía? ¿A qué me alineo? ¿A mis deseos o a los deseos de Dios? Ese es el primer límite que existe. El segundo, la carne y el espíritu tienen deseos contrarios, es decir, opuestos. ¿Cuál es el error de la mayor parte de los cristianos? Chiflar y comer pinol. O sea, satisfago ahorita los deseos de la carne y ahora los deseos del espíritu. Es que hay reuniones, martes, es domingo, hoy tengo que comportarme a la altura de las circunstancias. Estoy rodeado de la familia espiritual, tengo que poner incluso para acá. ¿Les dice algo esto? ¿O no? ¿O estoy hablando con hombres y mujeres súper espirituales? Algo que le puedo garantizar así, y que es lo que ha matado el cristianismo auténtico, es la doble vida y la apariencia. Nunca somos los mismos aquí que en la casa, aquí que en el trabajo. Con los cristianos que con los inconversos. Allá tenemos un lenguaje florido. Espero que no sea así. Y aquí destilamos santidad. Por eso le he dicho, a veces aquí los hijos están, luego decimos, ¿por qué mi hijo se desvía? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no? Pues es que aquí nos ve, aleluya, gloria, hasta profetizar. Y allá nos ve rompiendo platos y golpeando puertas y gritando. Y el niño dice, ¿cuál es mi papá? ¿Este o el del domingo? O sea, sí crece igual de confundido que nosotros. La última cosa es que una persona que anda en el Espíritu sigue la guianza del Espíritu. Por eso queda libre de todo legalismo. Ojo, queda libre de todo legalismo. Una persona que no anda así, siempre tiene un espíritu farisaico. Está viendo la maldad de otro, está viendo la vida de otro, pero no ve la suya. No tiene un corazón misericordioso y perdonador, sino es juzgador. No hay misericordia, hay ley. No hay gracia, hay ley. Y un cristiano que anda en el Espíritu, acuérdese, vive la verdad, pero la verdad
está impregnada de gracia y misericordia. Oye, ¿cómo fulano entra aquí? ¿Qué? ¿No lo decía eso Jesús? ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola del hijo pródigo? Mira, ¿con quién come? ¿Con pecadores? ¿Con prostitutas? ¿Qué va a hacer? Él, el Mesías, no sabe ni con quién se junta. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él vino a salvar, de rescatar lo que se había perdido. Y por eso dejó las 99 y fue tras la perdida. Y se juntaban los pecadores y los perversos a escuchar eso. Y venían los fariseos para juzgarlo. Una persona que anda en el espíritu. Yo tengo una frase siempre, así, claro, porque lo hizo conmigo. Si Dios hubiera actuado en relación a lo que yo era, no me deja entrar ni siquiera o asomarme a la puerta. ¿Me entiendes? Esto es lo grandioso de Jesús. Nos recibe como venimos, porque nos ama. Él ama al pecador, aborrece el pecado, pero nos ama tanto que no nos puede dejar como está. Por eso nos cambia, nos da la oportunidad de rectificar. Nos dice, sí, ¿viviste el día como un hombre natural? Claro. De esa manera sabes andar desordenadamente, pero estás oyendo lo que yo quiero de ti. Ahora me conoces, estás madurando y sabes que tienes que poner orden en tu vida, porque yo soy un Dios bien. Si nosotros persistimos y nos obstinamos en vivir en nuestros pecados y queremos estar unidos a Dios, es similar a querer satisfacer los deseos de la carne y andar en el espíritu. Les tengo una noticia: eso no le agrada a Dios. Por eso les claro, yo no quiero tibios, porque los vomito de mi boca. Fríos o calientes. Vas a vivir tu vida como tú quieres, en la forma que quieres. Pégale con todo. No hay parte conmigo. Lo estás decidiendo. Vas a vivir unido a mí. Ahora sí, dejándote guiar por el Espíritu de Dios y rechazando todo pecado, diciéndole no a los deseos de la carne. Véngase. ¿Tienes parte? Bueno, ahí le vamos a dejar, no se pierda la semana que entra por casa de Dios.